Saludos Maggie, saludos, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Yo soy el doctor de las emociones. Si es el meritito, ese soy yo. Saludos Maggie. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Saludos Belinda. Saludos María Palacios. Saludos, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Alejandro, yo soy psicólogo cognitivo-conductual del estado de Tlaxcala. Hoy voy a traer un taller totalmente en vivo. Voy a hablar de los miedos, ¿vale? Y cómo poder trabajarlos en terapia, ¿sale? Te pido, por favor, si tú me estás viendo, si tú me estás escuchando, te pido por favor que le des tap tap a la pantalla. Si es que me estás viendo, si es que me estás escuchando, voy a empezar a transmitir, ¿sale? Entonces, si tú me estás escuchando, te pido que te quedes hasta el final, porque esto se va a poner muy, 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 muy bueno, ¿sale? Entonces te pido que te quedes hasta el final, porque eso se va a poner muy, muy bueno. ¿Sale? Tap, tap a la pantalla. Si eres tan amable, si eres tan amable, por favor, tap, tap a la pantalla. Tap, tap a la pantalla. Si tú tienes algún comentario antes de que empiece a explicar, te pido por favor que me lo digas. ¿Quién soy? Mi nombre es Alejandro. Mi nombre es Alejandro Macul Pérez. Vuelvo a repetir. Soy psicólogo cognitivo-conductual. Hoy voy a hablar acerca de los miedos. Si tú tienes problemas con las cuestiones de miedos, emocionalmente hablando, hoy vamos a hablar específicamente de los miedos. ¿Cómo empezar a poder trabajar ese miedo? Si tú eres una persona que te da miedo hablar en público, si tú eres una persona que ha tenido problemas para poder enfatizar con las cuestiones sociales, si tú eres una persona que se le dificulta acercarse a las demás personas, si eres una persona que se le dificulta mostrar lo que siente a las demás personas, este es el lugar correcto. ¿Sale? Entonces, bueno, pues ya vamos a empezar. Entonces, esta terapia se llama terapia de exposición para la ansiedad. Si tú eres una persona que tiene ansiedad, te invito a que le des tap tap a la pantalla y que compartas este live porque te va a servir mucho. Este live va a traer técnicas nunca explicadas o más bien que no las explican los psicólogos y esta vez yo me voy a encargar de que todo lo que explique en este live sea totalmente bien entendible. ¿Sale? Y te voy a decir en qué consiste esta terapia, esta técnica, ¿vale? Te pido por favor que te quedes, que compartas, que comentes, ¿sale? Por favor, porque va a estar muy, muy bueno este live. Te invito a que te quedes pues hasta que se acabe mi explicación, que compartas, compartas, compartas. Tenemos que llegar a muchas personas. Mi objetivo es que las personas que me estén escuchando les pueda servir lo que voy a explicar en este live. El objetivo de este live no es que tú vengas a terapia conmigo, el objetivo de este live es que tú entiendas de dónde viene ese miedo, esa dificultad, ese malestar. Entonces necesito que le des tap a la pantalla. Por favor, necesitamos llegar a las personas que necesiten escuchar esta información, porque vuelvo a repetir, esta información es de un taller, es un taller muy explicado. Entonces te invito a que te quedes y a que le des tap tap. No es un taller que solamente se trata de lo teórico. Vamos a hablar de lo práctico, vamos a hablar de cómo empezar a trabajar con los miedos. Entonces te invito a que te quedes el día de hoy conmigo. ¿Sale? Por favor, tap tap a la pantalla si eres tan amable, si me estás escuchando desde TikTok. Espero que el audio se escuche bien. Las personas que están aquí, solamente tengo a una persona
Y yo sé que hay muchas personas que sufren de esta cuestión de la ansiedad social. Es raro porque cuando yo estoy hablando del amor, muchas personas vienen y ahorita pues son pocas. Pero esto les va a ayudar demasiado, ¿sale? Entonces, tú persona que me está escuchando ahí, si puedes compartir, si puedes comentar, pues para que ya empiece de una vez, te invito a que te quedes, ¿vale? Saludos Santiago, saludos Marcela. No se vayan, quédense conmigo, Marcela, Santiago y todas las personas que están acá y denle tap a la pantalla que estoy viendo sus comentarios. Si me escuchan bien, si ven bien las diapositivas, antes de empezar, antes de empezar, ustedes díganme cuando yo ya pueda empezar para que yo les empiece a explicar. ¿Sale? Bueno, tap a la pantalla, necesitamos más personas aquí adentro porque la información que voy a compartir, vuelvo a decir, es importante, es con un lenguaje sencillo, un lenguaje claro, no voy a confundirlos, voy a ser demasiadamente honesto, claro, sin trucos, sin nada. Hoy te vengo a decir cuál es la técnica para enfrentar tus miedos y cómo puedes conocer acerca de esta terapia. No vengo a inventarte nada, todo está basado en ciencia. Tú puedes buscar en la inteligencia artificial, puedes buscar en internet en qué consiste la terapia de exposición para la ansiedad. Es una terapia que tiene evidencia científica, que funciona y que sirve mucho en problemas de ansiedad social, en problemas de TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, la cuestión de la timidez, la cuestión del nerviosismo, los ataques de pánico. Entonces vamos a hablar de lo que es la técnica de exposición desde la terapia cognitiva conductual. Te invito a que te quedes, que me ayudes con los tap tap porque necesitamos llegar a muchas personas porque esta información les va a ayudar a muchas personas. Entonces necesito que lleguemos a muchos tap tap y comenten cuáles son sus preguntas el día de hoy. Si tú me estás viendo y me puedes hacer un favor de ponerme ahí tu pregunta o decirme si se escucha bien o si se está viendo bien o si se está trabando el internet, no lo sabemos. Quisiera saber si se escucha bien, si ustedes ven bien las diapositivas. Yo estoy viendo sus comentarios, también ustedes mismos están viendo sus comentarios. Dice Marcela, ¿todo bien? Ok. Bueno, vamos a empezar, pero sí necesito que no le dejes de dar tap a la pantalla, por favor. Tap a la pantalla, porque esa información, vuelvo a repetir, es muy importante y les va a servir a muchas personas que me están escuchando y que tienen algún miedo o que no han podido vencer alguna situación en específico porque créanme que esta terapia está basada en ciencia. La pueden buscar, pueden investigar de qué se trata esta terapia, porque ya todo está en internet, así que tenemos que llegar a 10,000 tap tap para poder llegar. Bueno, voy a empezar y ya, sin más antes, hoy vamos a explorar nuestros miedos más profundos. Hoy vamos a explorar nuestras emociones que no hemos podido resolver. Hoy vamos a entrar en una de las técnicas de terapia cognitiva conductual con mayor evidencia y con mayor verificación científica. Entonces, vayamos allá. Hoy les voy a revelar una técnica que ustedes pueden investigar. Ojalá que puedan ustedes tomar terapia conmigo, que sería pues lo eficaz, lo eficiente, pero si no, de todos modos, yo les voy a explicar, ¿vale? Vamos a empezar a respirar antes de cualquier evento. Vamos a respirar antes de poder entrar a este taller y voy a explicar la técnica, ¿vale? Vayamos allá. Voy a decirles qué es la terapia. La terapia de exposición está basada en el principio de aprendizaje. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tú eres una persona que tiene miedo a hablar en público, es porque en algún momento tú lo aprendiste. La terapia de exposición nos dice que
nosotros vamos a modificar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de observar, dependiendo a lo que nosotros observamos. Si tú eres una persona tímida, por lo general las personas que tienen ansiedad social es porque sufrieron bullying, porque sufrieron rechazo, porque sufrieron maltrato psicológico y porque les cuesta mucho expresar lo que sienten. ¿Sale? A ver, quiero que ustedes que me están escuchando me levanten la mano si se sienten identificados con la ansiedad social. La ansiedad social son personas que han sufrido bullying, que han sufrido maltrato, que han sufrido de rechazo y que han sufrido discriminación también. Si tú eres una persona que ha sufrido rechazo, ha sufrido bullying, ha sufrido burlas y ha sufrido discriminación, te invito a que me digas yo soy una de esas personas en este taller, porque de esa forma yo me voy a dar cuenta cuántas personas realmente están acá porque son personas correctas y que les va a servir este taller y que van a estar hasta el final. Necesito que ustedes me digan si alguna vez ustedes han sido humillados, si han tenido burla, y levántenme la mano. Yo no los voy a criticar, simplemente quiero saber quiénes son. Saludos, ok, no voy a decir nombres, de todos modos se van a aparecer ahí, ok. Solamente hay una persona aquí. Bueno, voy a seguir con esto. Cuando una persona enfrenta de manera repetida una situación que le hizo daño, los estímulos de intensidad van a bajar. Primero tú vas a sentir miedo. Por ejemplo, si yo soy una persona que le hicieron burla y me cuesta mucho hablar en un público, voy a tener miedo, pero conforme yo vaya exponiéndome a la situación, este miedo va a ir disminuyendo. Esta técnica parece ser muy fácil y muchos psicólogos dicen, no, pues expon. A ver, esta técnica solo va a funcionar si lo hacemos los psicólogos que sabemos aplicar esta técnica, porque esta técnica puede parecer muy sencilla, pero no es sencilla. Tiene su metodología para que tenga un resultado. No se trata de que tú vayas a lo loco y que te expongas a la situación que te causa miedo, porque eso es la famosa y no es terapia de choque. La terapia de choque es otra cosa que no es terapia. Aclaro. Entonces, ya que estamos claros y veo que hay 3 personas que están sufriendo, ojalá que me acompañen y que le den tap tap a la pantalla para llegar a más personas como ustedes que tienen este problema. Porque el objetivo de hoy es que todas las personas que sufren ansiedad social se queden conmigo a este taller totalmente gratuito para que yo las conozca y puedan ustedes saber cómo yo trabajo, qué técnicas ocupo y se den cuenta de que se puede trabajar la ansiedad social. El miedo a la crítica, el miedo al rechazo, el miedo la cuestión de que qué es lo que van a pensar los demás y a la comparación constante. También son problemas que traen las personas que tienen miedo a explicar, a hablar en público. Sale, bueno, ya que quedó claro y hay 4 personas que sufren de esto, voy a seguir. El cerebro tiene varios estímulos y los estímulos es todo lo que vemos. Aquí en esta imagen vemos un cerebro. Entonces, el cerebro tiene muchos estímulos. Puede ser lo que vivimos, lo que vemos, lo que sentimos, lo que observamos, lo que nos dijeron nuestros papás, lo que nos dijeron nuestros maestros. Entonces, todos estos cables tienen un objetivo que conducen a un comportamiento. Por ejemplo, todos estos cables, un cable puede ser nuestras creencias, otro cable puede ser lo que nos dijeron, otro cable puede ser las experiencias que tuvimos, otro cable puede ser la convivencia que tuvimos, otro cable puede ser con quien crecimos, nuestros hermanos, nuestra familia más cercana y todo lo que nos dijeron. Entonces, todos estos estímulos tienen un efecto en nuestro comportamiento, ¿sale?
Vamos a pasar a la siguiente imagen. Uno de los métodos más efectivos para tratar fobias, trastornos de pánico, que el trastorno de pánico, sus siglas es TOC, trastorno T, obsesivo compulsivo, estrés postraumático y ansiedad social. Alguien que me levante la mano, bueno, las personas, las 5 que me están escuchando, denle tap a la pantalla, pero díganme si ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Por ejemplo, es que sí es necesario que ustedes sepan de lo que estoy hablando para que ustedes no se vayan con alguna duda y a lo mejor no pierdan el interés. Van a decir, bueno, pues es que el psicólogo me está hablando con términos que yo no conozco. ¿Alguien sabe qué es una fobia? ¿Alguien sabe qué es el trastorno de pánico? ¿Alguien sabe qué es el TOC? ¿Alguien sabe qué es la ansiedad social? Personas que aquí estoy viendo en el TikTok, necesito que me digan si ustedes saben qué son estas situaciones. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es el trastorno de pánico? ¿Qué es el TOC? ¿Qué es el estrés postraumático? ¿Qué es la ansiedad social? ¿Alguien de ustedes que me esté escuchando sabe qué son estas situaciones? ¿O más o menos tiene una idea de qué cree que sean estas situaciones? Me lo pueden poner en los comentarios y ayudarme con el tap en la pantalla, por favor. Si no saben qué es esto, me pueden poner en la pantalla no. La verdad no sé qué significa cada una de estas situaciones, pues para que yo sepa que ustedes me están entendiendo o les estoy diciendo cosas que no entienden. Sí, tengo ok, bueno. Para las personas que no saben qué es el TOC es un trastorno en el cual las personas, por ejemplo, les voy a decir un ejemplo visual, cuando las personas están constantemente lavándose las manos, pero las manos ya están limpias, pero tienen miedo de que vayan a tener un germen o alguna bacteria que los pueda hacer morir. Entonces, ese comportamiento lo van a hacer una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, cuando una persona constantemente está haciendo un comportamiento como lavarse las manos, que ese es el toque de limpieza, nos está indicando que es una persona que tiene una obsesión porque hay un pensamiento que dice que se va a morir si no se lava las manos, porque este pensamiento es de muerte. Entonces yo me voy a lavar las manos constantemente para no infectarme, para no contraer un virus. Hay otro TOC que se llama el TOC del orden. Hay personas que son muy, pero muy ordenadas, pero excesivamente. Por ejemplo, hay personas que incluso ordenan sus ropa interior por colores. Entonces, si tú eres una persona que está ordenando de esta forma tan obsesiva, por colores, por nombres, por números, por formas, constantemente esto es una obsesión y a esto se le llama trastorno obsesivo compulsivo, que es una acción constante, repetitoria, excesiva. Puede ser de limpieza, puede ser de orden, puede ser de seguridad, ¿no? Que a lo mejor dijiste, no, pues es que dejé las llaves del gas prendidas y vuelves a revisar y vuelves a revisar y vuelves a revisar, porque en algún momento tú piensas que dejaste abierta la llave y que vas a explotar, ¿no? Un ejemplo. Bueno, ese es el trastorno a grandes rasgos, que hay diferentes, que está el trastorno del orden, trastorno de la limpieza, trastorno obsesivo del pensamiento, ¿sabe? Son esos tres que son los más conocidos en psicología. Ahora, el estrés postraumático, para las personas que no saben qué es el estrés postraumático es cuando tú sufres un accidente automovilístico o sufres algún asalto, sufres algún ataque de una persona, entonces la persona que sufre estrés va a sentir en el pecho lo mismo que si le estuvieran robando. Por ejemplo, si ve una persona que se está acercando de noche, no sé, me va siguiendo, yo automáticamente mis pensamientos va a ser, me va a hacer algo, me va a pegar, me va a maltratar, me va a robar. Entonces, eso empieza otra vez a activar los síntomas, la sudoración de manos, la palpitación del corazón, aunque la persona no nada más esté pasando por casualidad. Entonces, muchas personas se quedan con esta sensación
de estrés y se le dice estrés postraumático porque ya no está la situación y todavía te sigue afectando. Si tú ves a una persona sospechosa, no sé, un día saliendo del trabajo y te va siguiendo, entonces automáticamente tu mente va a decir, me va a robar, me va a hacer daño, voy a acabar mal, me está persiguiendo, entonces empiezan a entrar estas emociones a tu cabeza. Entonces, a eso se le llama estrés postraumático. A una acción que ya no está, pero que todavía sientes los síntomas emocionales de que va a pasar algo mal, cuando en realidad no, pero estos síntomas se activan solamente con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que sientes, entonces esto se va a activar, ¿no? Y bueno, la última es la ansiedad social. ¿Qué es la ansiedad social? La ansiedad social es miedo a hablar en público porque tienes miedo a que te critiquen, que se burlen, que te rechacen, que te hagan una humillación, que posiblemente te digan que no sirves para exponer, para explicar, pues algún tema en específico y tienes miedo a la crítica. Tienes miedo a la crítica, miedo al rechazo, miedo a qué dirán, constantemente buscas aprobación, no es una persona que pueda hablar en público, le cuesta mucho entablar una relación con alguna chica, con algún chico, te cuesta entablar mucho una conexión emocional con alguna persona, te cuesta acercarte a un chico, a una mujer, a empezar una conversación en la calle, en la biblioteca, en el cine, en el gimnasio, tienes problemas de cuestión del habla, te trabas, empiezas a sudar, empiezas a decir tonterías, o sea, tonterías me refiero a no saber qué hacer, ¿no? Como lo estoy haciendo ahorita, ¿no? Como a ponerte nervioso. Ese es un ejemplo, ¿no? De cómo se ve la ansiedad social, ¿vale? Así se ve como acabo de comportarme, no sé si ustedes observaron, como que no sé qué hacer. Eso es ansiedad social. Entonces, si tú tienes ansiedad social, pues este taller es para ti. ¿Por qué? Bueno, pues nos vamos a poner un poquito ya más profesionales, ya vamos a hablar un poquito más fluido y vamos a dejar de toda esta cuestión de lo que estoy diciendo. Ahora, vayamos al meollo del asunto. ¿Por qué tú no puedes cambiar el miedo? ¿Por qué tú eres una persona que constantemente está luchando para cambiar ese miedo? Entonces, aquí en las diapositivas tenemos lo que se llama evitación que mantiene y agrava la ansiedad. Cuando tú, por ejemplo, tienes miedo a hablar en público y constantemente estás buscando alejarte, entonces lo único que estás haciendo es que este miedo aumente. Cuando las personas quieren vencer un miedo y, por ejemplo, no sé, tú que eres una chica y eres una persona insegura y quieres acercarte a una persona atractiva, guapa, inteligente o como la quieras ver, si tú tienes este miedo y lo tratas de evitar y no lo enfrentas y no te acercas y no vas y le dices cómo se llama, le preguntas su nombre, intentas interactuar con él, entonces el miedo se va a aumentar. Entonces, entrenar el miedo de manera gradual y sistemática, que quiere decir que poco a poco la respuesta emocional va a empezar a extinguirse. La exposición no busca eliminar el miedo, busca de inmediato, sino más bien aprender a tolerar esa situación que te causa, ¿no? Primero, la exposición o la técnica de exposición lo que trata es que tú puedas entender que no hay alguien que te vaya a hacer una burla, entender que no te va a pasar nada, entender y dejar de sudar, dejar de tartamudear, dejar de que tus manos te suden, que el corazón sienta que se va a salir y empezar a ser más relajado. La terapia de exposición no se trata de quitarte el miedo, sino más bien de adaptarte a ese miedo y que el miedo ya no sea intenso. Si antes se te dificultaba hablar, ahorita ya no se te va a dificultar. Si antes se te dificultaba acercarte a una persona, a preguntarle cualquier cosa, cómo se llama, su hora, hacia dónde va, o a preguntar alguna dirección, ya no se te va a dificultar. ¿Sale? ¿Por qué? Porque tú estás haciéndole frente al problema.
Bueno, hay que recordar una frase poderosa que habla la terapia de exposición, que es la valentía no es la ausencia de miedo, sino avanzar a pesar de él. O sea que en pocas palabras, la terapia de exposición no intenta que te vuelvas una persona que no siente miedo. O sea, sino más bien que tú puedas con ese miedo, con esa inseguridad, poder realizar las cosas. Pero que ese miedo ya no sea tan intenso como el que en algún principio empezaba a ser. Ustedes van a decir, bueno, psicólogo, ¿y cómo yo puedo lograr esa cuestión, esa situación si a mí todavía me sigue dando miedo muchas cosas? Bueno, pues ahorita les voy a pasar las técnicas para que ustedes entiendan cómo pueden superar ese miedo, porque ustedes están buscando una respuesta y yo les voy a dar la respuesta, pero necesito que se queden, pues para que entiendan cómo pueden lograr yo sé que, bueno, ustedes quieren saber la respuesta ya inmediatamente, porque estamos en TikTok y todo lo queremos al inmediato, pero te invito a que forces tu mente el día de hoy y te quedes el día de hoy y digas, ¿sabes qué? Yo voy a quedar hasta el último porque esto me interesa, porque este psicólogo me va a pasar las técnicas para enfrentar mi miedo. Y sí, sí las voy a pasar, así que te invito a que le des tap a la pantalla, que compartas, porque muchas personas se pueden beneficiar de esto. No solamente tú que me estás escuchando, puedes saber en qué consiste la terapia de exposición, de qué se trata y qué es lo que puedo lograr con esta técnica tan poderosa porque tiene evidencia científica. Vamos a ver cuál es la situación. El objetivo no es eliminar la ansiedad, sino aprender a tolerar el miedo, la incertidumbre, ¿sale? Entonces, esa es la cuestión, ¿sale? Entonces, mucha gente se acerca, o más bien mucha gente se acerca a esta técnica de exposición con la idea de que me expongo para dejar de sentir ansiedad. No vas a dejar de sentir ansiedad, más bien la ansiedad va a bajar, vas a seguir sintiendo ansiedad, pero ya no vas a sentir que la ansiedad te paraliza. Sí, el error, la mente real es, más bien la meta real, perdón, es habituarse. La ansiedad es bajarla, pero con el tiempo y solo una permanece en la situación. O sea, nosotros lo que buscamos es bajar el síntoma, más no quitarlo. Aceptar, reconocer que sentirse ansioso no es peligroso, porque muchas personas cuando sienten miedo dicen, no, es que yo estoy... Entonces el problema de que te paraliza no es el miedo, es el peligro. Cuando tú sientes ansiedad, primero sientes miedo, pero es porque te sientes atacado. Entonces cuando el miedo está contigo, no es solamente ansiedad, sino es miedo. Realmente el origen que tú tienes es el miedo, no la ansiedad. La ansiedad es el síntoma. El problema es el miedo. Yo emocionalmente siento miedo y por eso yo no me acerco a la persona, por eso yo no puedo entablar una relación, porque lo que realmente a mí me aterra. Entonces trato de buscar y huir. ¿Sale? La exposición debe ser suficientemente intensa para activar la ansiedad. Si la exposición es demasiado fácil, no va a haber aprendizaje. Para que esta terapia funcione, lo que se debe hacer es acercarse a la situación que realmente te genera un miedo. Pero para antes poder acercarte a la situación que te genera miedo, debes generar un significado. Por ejemplo, no sé, 40% a mí me da miedo hablarle a una chica atractiva. 50% a mí me da miedo hablar en público. 100% a mí me da miedo hablarle a esa persona que siempre me ha gustado y que es muy, pero muy, pero muy atractiva. A mí me da un pánico. Entonces vamos a empezar por lo más básico que le vamos a agregar a un número que es número 40. Vamos a empezar, no sé, hablando a una mujer atractiva, ¿no? De la calle, ¿no? Porque eso es lo primero. Entonces, lo primero que vamos a hacer es algo que no nos genere mucha ansiedad,
Cómo acercarte a pedirle la hora a una persona, cómo hablarle a esa chica, cómo hablar pedir una información, hablarle no sé, a la persona que ves caminando, preguntarle la hora, la fecha, el lugar, alguna pregunta de a dónde queda algún lugar en donde tú quieras asistir, o en donde tú vayas, o en donde tú eh, quieras ir, ¿sí? Por ejemplo, no sé dónde queda el museo, dónde queda la tienda, dónde queda esto, el otro, aquello. Entonces, eso es lo primero, identificar lo que menos te da ansiedad y luego, una vez que ya estás habituado, porque ya lo repetiste, ir con la otra cosa que te da más ansiedad, pero cada uno, ponele un número, 40, 50 y 100. ¿Sale? Eso es el primer paso. Si el cerebro no detecta que está enfrentando el miedo, no corrige sus errores de predicción. O sea, si tú no te sientes lo suficientemente con miedo, no vas a poder vencerlo. Tú tienes que acercarte a una situación que empieces a sentir cuestiones físicas, palpitaciones, de repente sudoración, de repente actives este mecanismo en el cual intentes huir, pero que no sea muy intenso. ¿Sí me entiendes? Que sea un poco, pero que esté ahí presente. Tú vas a observar la situación y vas a decir qué es lo que estás sintiendo cuando te estás acercando a una persona que no conoces. ¿Qué sientes, no? Por ejemplo, yo siento que están temblando mis piernas, yo siento que mi voz, no sé, mi voz no es lo suficientemente clara, me cuesta hablar, de repente siento que mis manos están sudando. Entonces, si tú sientes esas emociones, trata de hacerlo con alguien lo más, ¿cómo te digo? Lo más dinámico, no rápido, sino dinámico, preguntarle cómo se llama, tratar de mantener una conversación por lo menos de 2 minutos, ¿sí? Y luego otra vez lo haces tratando de tener una conversación de 5 minutos. Y después lo haces tratando de tener una conversación de 10 minutos, y luego 20, y luego media, y luego una hora. Pero primero empieza por lo más sencillo. Si tú quieres vencer un miedo, si tú quieres vencer una inseguridad, nunca intentes ir por lo más difícil. Intenta ir por lo más fácil a lo más difícil. Y esto te va a ir enseñando, ojo, esta técnica no sirve para ligar, para hacer un imán con las mujeres o para hacer un imán con los hombres, sino lo que busca es que te quites esa inseguridad. Es lo que busca esta técnica, y una vez que ya eres más seguro, obviamente las personas te ven, pues, en pocas palabras, un poquito más interesante, porque sabes controlar los nervios, o más bien sabes gestionarlos, ¿sí? A pesar de que puedes llegar a tener nerviosismo, puedes llegar a entablar una plática, una charla motivacional, o cualquier otra cosa que puedas realizar. Entonces, pues ahí se va a ver, ¿sale? El tiempo de exposición debe ser largo y activo. No basta con entrenar y salir rápido. Es fundamental mantener la situación hasta que la ansiedad baje. Ajá, permanecer en un contacto activo, no solo estar, sino interactuar, prestar atención, ¿sale? Porque la ansiedad suele subir al inicio y luego baja sola si te quedas. Sí, por ejemplo, las personas que están empezando a trabajar conmigo en cuestión de exposición suelen tener mucho miedo al principio, pero tú debes resistir hasta que la ansiedad esté bajando, hasta que los síntomas se estén controlando, se estén nivelando, porque eso nos va a ayudar a superar el miedo, ¿sí? Pero para que tú dures, debes empezar a mantener, como les digo, 10 minutos hablando, 2 minutos hablando, 3 minutos hablando, primero 5, luego 10, luego 15, y ir subiéndolo. Sí, es como cuando tú vas al gimnasio y quieres empezar a cargar mucho peso, lo primero que tienes que hacer es empezar con poco peso, y luego vamos a subir otros 20 kilos, otros 10 kilos, otros 10 kilos, otros 10 kilos, hasta lograr levantar 70 o 100 kilos en una mancuerna o en la barra, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, eso también funciona
en la terapia de exposición. Vamos al siguiente. Las conductas de seguridad sabotean la exposición. ¿Cuáles son las conductas de seguridad? ¿Por qué no va a funcionar esta terapia cuando un psicólogo no sabe aplicarla? Esta terapia no va a funcionar, por ejemplo, si tú tienes conductas de seguridad, que son estrategias para sentirte más protegido en la situación social. Un ejemplo que aquí pongo es hablar muy rápido para que termine antes de mirar al suelo o tratas de ensayar mucho mentalmente lo que vas a decir, llevar amuletos, colgantes, alguna situación. Por ejemplo, si tú quieres vencer el miedo a hablarle a una chica o a hablarle a un hombre, si tú tienes un comportamiento de seguridad, no va a funcionar la técnica de exposición. Por ejemplo, si yo soy un chico que tiene miedo a expresar lo que siente, entonces voy a empezar a hablar rápido, 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 que ni se me va a entender. Y esto es una forma de que yo estoy diciendo ya quiero que acabe. ¿Sí? Hay personas que ven al suelo, hay personas que se están tronando los dedos, hay personas que empiezan a bailar, hay personas que empiezan a evadir la vista o empiezan a ver hacia el otro lado, empiezan a pagarear, empiezan a quitar la vista y no. La vista debe estar firme en lo que están haciendo. A la persona que están viendo, a la persona que le están diciendo lo que sienten o lo que necesitan. Porque si tú empiezas a hacer comportamientos evitativos, la terapia de exposición no va a servir. Entonces es muy importante que observes qué es lo que empiezas a hacer cuando estás expuesto a esa situación que te está haciendo daño o que no has podido resolver, que no has podido saber. No, o sea, las técnicas de saboteo emocional son la evitación de la vista, ver abajo, hablar rápido, tronarse los dedos, empezar a tartamudear, olvidar de lo que le vas a decir a la persona, de repente le cambias el tema, o sea, le hablas, no sé, del clima, y después, no sé, le hablas de la fiesta de tu pueblo, y después le hablas de cómo va al gimnasio, pero todo eso lo tratas de abarcar de una forma muy rápida, muy corta y muy, ¿cómo les digo? Muy, mm, que no tiene un sentido, ¿sale? O sea, hablas de una cosa y cambias de otro tema y terminas con otro tema y empiezas con otro tema y al final la persona no te entiende, ¿no? Problemas, estas conductas impiden que el cerebro aprenda que la situación es segura y entonces si tú haces eso, el cerebro lo que va a hacer es que va a decir, bueno, pues yo hago esto porque estoy en peligro. Entonces, si tú haces esto sin darte cuenta de que lo estás haciendo, entonces el cerebro va a aprender que todavía esta situación es un peligro, entonces va a seguir teniendo ansiedad. Sí, si tú sigues comportándote así cuando hablas con una chica, cuando hablas en público, lo único que vas a estar haciendo es fortalecer la idea de que estás en peligro y no vas a poder superar tu conflicto, ¿no? Porque el cerebro lo asimila como una evitación. Entonces es importante que te detengas a observarte, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente. Las conductas de seguridad sabotean la exposición, eso ya lo vimos. Expectativas negativas que deben ser desafiadas antes y después. Por ejemplo, cuando tú quieres vencer un miedo, siempre antes de exponerte, siempre te debes preguntar, ¿qué es lo que peor que podía pasar si yo me expongo a esta situación? Por ejemplo, yo no puedo hablarle a esa persona porque siento que me va a criticar o siento que me va a rechazar. O, por ejemplo, si tú eres una chica que es una chica tímida, entonces vas a poner la pregunta y vas a decir, tengo miedo a que me rechace, tengo miedo a que se burle, tengo miedo a que me ignore, tengo miedo Entonces vas a escribir en una hoja todos tus miedos, ¿no? ¿Cuáles son tus principales miedos? Pum, 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 todos, enlístalos, no importa el número de pensamientos que tengas, ¿sale? Y luego de ahí vamos a ver eso, eso que temías realmente pasó
o solamente es una idea que tú tuviste. ¿Sí? Primero escribes todo lo negativo que piensas que va a pasar antes de que pase y tú te acercas a la persona y después de que hayas experimentado, vas a poner lo que realmente pasó y si realmente todo lo que tú te imaginaste realmente pasó. Y por eso aquí está la pregunta. Después de revisar, ¿eso que temías pasó? ¿Qué fue lo diferente a lo que tú te imaginaste? ¿Qué encontraste de diferente ante ese estímulo? Entonces ahí me empiezas a decir, ah, bueno, pues yo encontré diferente que pues no me rechazó, no se burló, pues él estaba nervioso, pero jamás me ofendió, jamás me dijo que no podía, o no me ignoró, o sí me ignoró, y así. Pero necesitamos hacer un registro de pensamientos. Y esto muchas veces sirve para que tu mente asimile que estás en una situación imaginaria o real, porque aquí se ve si lo que realmente está guiando tu comportamiento son tus pensamientos negativos, es tu idealización, son tus creencias limitantes o es tu baja autoestima. Entonces es muy importante hacer este ejercicio. Esto ya es un ejercicio de terapia de exposición, ¿sale? Vayamos al siguiente punto de la diapositiva. La exposición necesita ser variada. Sí, bueno, si no ven por acá, vamos a acercarle, porque muchas personas no ven. No es suficiente hacer siempre la misma exposición en el mismo contexto. Para generalizar el aprendizaje hay que cambiar los lugares. Por ejemplo, hablar en una cafetería, parques, aulas, gimnasios. Si tú quieres empezar a trabajar el miedo al hablar con otras personas, no lo tienes que hacer solamente en un contexto. Por ejemplo, si tú tienes miedo a hablarle a una chica, no le vas a hablar solamente en el contexto eh, de la calle. Lo vas a hablar en un contexto de una fiesta, lo vas a buscar en un contexto de algún evento cultural, lo vas a buscar en algún evento de algún tipo de escuela, universidad, lo vas a buscar en algún tipo para que te vayas familiarizando en los diferentes contextos. Y ojo, en cada contexto vas a tener una respuesta diferente. No va a ser la misma respuesta. Entonces, para poder identificar, ¿sí? Para poder identificar eh, qué es lo que sientes como persona. Ojo, esta terapia no sirve para ligar. Esta terapia sirve para fortalecer la capacidad de poder manejar el miedo, ¿sí? No sirve para que tú te vuelvas un Casanova, no sirve para que tú tengas una mujer impresionante. Sirve para que seas más seguro de ti mismo, sirve para que tengas mejores habilidades de conexión, sirve para poder ser un líder, porque si tú practicas mucho esto, le vas a dar dirección a tu vida y vas a empezar a eliminar el miedo. El miedo a la crítica, el miedo al rechazo, el miedo a la aceptación y todo esto, ¿no? Eh, ajá, no es. Ajá, entonces, así el cerebro em, entiende que la situación social no es un peligro, a pesar de los contextos, porque cada contexto te va a dar una sensación, un estímulo diferente. Tipo, ok, ok, dice por aquí una persona, jaja, bueno, jaja, lo haré. Bueno, es que esta terapia debe ser guiada por un especialista. Vuelvo a repetir, todas estas técnicas deben ser guiadas por un especialista porque tienes que tomar en cuenta muchas cuestiones. Debes hacerlo mediante alguien que te esté guiando, que te esté diciendo, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer este ejercicio, porque la exposición no es la misma para todos los casos. La exposición que yo estoy dando es para ansiedad social. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una fobia, no va a ser lo mismo, porque si tú te vas a exponer a una fobia, tiene que ser lo mínimo, ¿sale? O sea, me refiero a que la exposición debe ser mínima, muy mínima al principio.
para después ir normalizando. Pero si tú intentas empezar a trabajar una fobia, como yo lo estoy diciendo, puede que la fobia aumente, o sea, el miedo aumente y no disminuya. Hay que tener cuidado con estas técnicas porque obviamente esta técnica solamente es un desglose, cómo funciona la técnica, más no como tal estoy dando la técnica cómo autoaplicarla. Estas técnicas no son autoaplicables. Estas técnicas deben llevarse a cabo por un especialista. No son simplemente yo le estoy dando cómo yo. Vamos a ver cuántos tipos de exposición existen, porque no solamente existe un solo tipo de exposición. Vamos a, vamos a ver cuántos tipos de exposición nosotros podemos aplicar según el ambiente. La primera es la exposición en vivo. Esta técnica de exposición en vivo eh, trata de que, por ejemplo, aquí vemos la imagen de una persona que tiene mucho miedo a hablar en público. Lo que tú vas a hacer para poder vencer a este miedo es ir directamente a lo que te causa miedo. Pero, por ejemplo, si tú eres una persona que tiene miedo a hablar en público, vas a empezar solamente de 2 personas, después de 3, después de 15, después de 20, y poco a poco vamos a ir después de 15, después de 20, y poco a poco vamos a ir exponiéndonos más y más para que la persona vaya disminuyendo el nerviosismo. Entonces, por aquí vemos en la pantalla a una persona que está hablando y está cayendo gotas porque se siente muy insegura, ¿no? Hay muchas cuestiones que les traen inseguridad, ¿sale? Entonces, el objetivo de esta terapia es que cuando tú te tengas más personas alrededor tuyo, puedas expresarte sin miedo a que te equivoques, sin miedo a la crítica, sin miedo a que las personas te vayan a decir, ay, es que no sabe hablar, ¿no? Porque realmente es lo que te frena. Vamos a hablar, vamos a hablar de esto, de la exposición en términos reales, por ejemplo, hablar en público, subir al ascensor, hablar con una chica, a hacer nuevos amigos en diferentes lugares, nuevos conocidos, nuevas formas de comunicación, y eso es la exposición en vivo. Ahora, ¿cuál es la exposición imaginaria? Bueno, cuando, por ejemplo, tú tienes un problema, eh, de hablarle a una persona y no tienes la posibilidad, bueno, dices, bueno, yo no quiero enfrentarme al problema directamente. Yo la verdad no me siento capaz todavía de enfrentarme a ella o llevar a cabo hablarle, ¿no? Porque tengo miedo que me rechace, ¿no? Entonces, la técnica de la exposición imaginaria es exactamente cerrar los ojos, después de una relajación respiratoria, ponerte en un lugar tranquilo, empezar a relajarte y empezar a imaginar lo que va a pasar en esa situación. Ojo, para que una exposición imaginaria pueda funcionar, debe ser en un lugar tranquilo, en un lugar sin ruido, con un especialista y hay una técnica de respiración profunda que a las personas hace que se tranquilice el sistema nervioso, que empiece a focalizarse, que empiece a concentrarse y empiece a imaginar esa situación. Entonces la persona va a experimentar sudoración de manos, miedo, frío. Muchas personas empiezan a sudar, muchas personas empiezan a sentir que el corazón se les va a salir, muchas personas dependiendo de la situación que se estén imaginando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a imaginarme a esa chica, que yo la voy a acercar, entonces todo empieza a fluir, ¿sale? Entonces, esa es la exposición imaginaria. ¿Sí? Sí, ese es el otro tipo de exposición que nosotros los terapeutas ocupamos para enfrentar el miedo. Ojo, ojo, les quiero decir una cosa. Por ejemplo, si tú combinas la exposición en vivo y luego la exposición imaginaria, vas a tener más resultados en menor tiempo. ¿Sale? Por ejemplo, si nosotros como terapeutas ocupamos la imaginación y ocupamos la exposición en vivo, vamos a fortalecer la capacidad de enfrentamiento de la persona, ¿sale? Entonces, si tú combinas las estrategias, vas a tener un mayor resultado en un menor tiempo. Entonces, esto quiere decir que vas a poder obtener
grandes beneficios para poder enfrentar tus miedos. Por ejemplo, el miedo a acercarte, el miedo a. Entonces, esas son las técnicas para empezar a romper tus miedos, romper todas esas situaciones que te traen dificultades. Esa es una técnica muy poderosa que es la visualización. Y les voy a decir por qué sí sirve. Porque hay muchas personas que no creen y van a decir, ay, ¿cómo cree psicólogo que solamente imaginándome eh, este, voy a cambiar mi realidad? Bueno, ahorita les voy a decir por qué sí sirve esta terapia, ¿vale? Ojo, cuando uno está utilizando la visualización y es primerizo, por ejemplo, yo voy a decir, ¿sabes qué? Imagínate a esa persona que tú siempre has querido hablarle, pero por miedo no has querido, no has podido acercarte. Cierra los ojos, respira. Ahora dime en qué lugar te encuentras, con quién te encuentras, cómo vas vestido, qué color tiene la persona de ropa, en qué lugar estás, qué es lo que estás sintiendo corporalmente. Entonces tú me vas a empezar a contestar, ¿no? Pero cuando tú eres primerizo, por ejemplo, en esta terapia, cuando tú apenas estás entrando, van a empezar los pensamientos negativos. Por ejemplo, todas estas nubes que yo veo en aquí alrededor de esta persona, que son azules, verdes, son los pensamientos negativos. Y los pensamientos negativos, cuando yo estoy visualizando, van a empezar a llegar a mí. Entonces, muchas veces cuando tú empiezas a hacer este ejercicio, las personas empiezan a sabotearse, empiezan a decir, híjole, es que no me va a hacer caso, es que no me va a rechazar, se va a burlar de mí, se va a alejar, me va a ignorar, me va a criticar, me va a ofender, no voy a hacer lo posible por hacerme caso. Entonces, estos pensamientos lo van a invadir y va a aumentar la ansiedad. Entonces, cuando tú empiezas a practicar esta terapia o este tipo de exposición, lo primero van a ser los pensamientos negativos. Les pido por favor que le den tap a la pantalla, por favor, necesitamos llegar a más personas, porque estas técnicas, vuelvo a repetir, son técnicas eficaces, son técnicas efectivas que yo no me las estoy sacando de la manga, no las estoy inventando. Ustedes pueden buscar qué es la terapia de exposición y para qué sirve y las evidencias científicas que existen de esta terapia y cómo ustedes pueden empezar a trabajar sus miedos, pero esto lo debe llevar a cabo un especialista. Vuelvo a repetir, no lo pueden hacer ustedes mismos porque hay técnicas que no que fallan y les voy a explicar en qué consisten estas técnicas y por qué no pueden aplicarlas ustedes solos. Exposición interoceptiva. Cuando una persona, por ejemplo, le empiezan a sudar las manos, o empieza a acelerar su corazón o se empieza a preocupar. Entonces, la terapia o la exposición interoceptiva, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer muchas sentadillas o vamos a hacer ejercicios agitados para que nuestro corazón empiece a latir muy, muy rápido. Y luego vamos a hacer respiraciones diafragmáticas rápidas para que el corazón se acelere más y vamos a empezar a generar frío, porque hay personas que empiezan a sentir algunas partes del cuerpo frías. Vamos a ocupar un hielo, vamos a ocupar a lo mejor un ventilador, vamos a ocupar también algunos objetos. Por ejemplo, no sé, si te dan miedo las arañas, vamos a ocupar un objeto como una pelota de goma con pelitos para que tú cierres los ojos y te imagines que estás tocando una araña. Entonces, de esa forma vamos a combinar lo que es la imaginación, la exposición interoceptiva, que se trata de que el estímulo sea real. Vamos a tratar que todo lo que sientes físicamente se simule. Entonces, si yo tengo miedo a las arañas, voy a conseguir una pelotita con alambres y te la voy a pasar por la mano para que tú automáticamente empieces a sentir físicamente el problema y empieces a reaccionar. Pero esto que estoy hablando, esto lo tiene que hacer un psicólogo profesional. No lo puedes dejar a una persona que solamente digas, ay, pues voy a experimentar, ¿no? Ahorita que estoy viendo el TikTok, pues este psicólogo me dijo, pues yo lo voy a hacer. Ojo, todas estas prácticas o estas técnicas solamente pueden llevar a cabo por profesionales. Entonces,
Este video pues está restringido, o sea, obviamente a los derechos de autor. Esto quiere decir que pues todo lo que se mencione aquí no puede ser replicado sin el consentimiento ni la aplicación de un profesional. Solamente son técnicas que yo les estoy mostrando de una manera educativa. Entonces, me deslindo de toda responsabilidad que ustedes puedan tomar ante la situación porque son cuestiones muy delicadas y muy profesionales. Entonces, no lo pueden llevar ustedes a la práctica. Si lo llevan a la práctica, va a ser por su riesgo y no por la cuestión mía. Entonces me desligo de toda situación que ustedes puedan ocupar este video para fines de experimentación o alguna otra cosa, que yo no es mi objetivo, sino mi objetivo es educar y saber cómo nosotros los psicólogos trabajamos los miedos y que ustedes puedan darse la oportunidad de ir a terapia, ¿sale? ¿Por qué la exposición imaginaria es efectiva? Vamos a decir por qué sí es efectiva. El cerebro no distingue completamente entre lo que imaginamos y las experiencias reales. Entonces, esto quiere decir que si tú constantemente estás poniendo a práctica lo imaginario, porque va a tener un resultado si tú lo practicas diario. Vuelvo a decir, es como ir al gimnasio. Si tú practicas diario la imaginación eh, o la exposición imaginaria, vas a tener un resultado. Pero si tú no la practicas diario y solamente de vez en cuando te acuerdas, no vas a tener un resultado. Esta técnica tiene que ser replicada varias veces para que pueda obtener un resultado. Si no, no vas a obtener ningún resultado. Cuando imaginas una situación con mucho detalle, o sea, visual y corporal, emocional, empiezas a sentir lo mismo como si estuvieras viviéndolo. ¿Sale? Tu sistema emocional reacciona como si fuera real. En pocas palabras, tu sistema corporal va a tener taquicardias, palpitaciones, sudoración, porque lo va a interpretar como algo real. Entonces, es importante que tú lleves a la práctica esta cuestión todos los días para obtener un resultado. ¿Sale? Al principio sentirás ansiedad al imaginarlo, pero si no huyes de esa sensación y permites esa escena mental, el cerebro aprende que no es peligrosa. Entre más tú te expones y menos lo evitas, más resultados vas a tener. Pero si tú lo evitas, no vas a tener los resultados que tú quieres tener. Por favor, mis queridos, Marcela, dale tap a la pantalla. No sé si Marcela tiene alguna pregunta. No puedo subirlos en bueno, en este live, me gustaría subirlos, pero creo que no hay ninguna pregunta. Todo esto que estoy explicando lo voy a compartir en TikToks, pues para que ustedes puedan verlo. También esta taller va a estar en YouTube para que ustedes puedan verlo parte por parte. Está muy interesante. La verdad, son técnicas muy buenas. Si ustedes tienen dudas, háganmelo saber. Vamos a ver cuáles son los errores por las cuales una persona no puede aplicar esta técnica. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, hacer exposiciones muy leves o fáciles, o sea, por ejemplo, si tú te expones a situaciones que no te causan esa ansiedad física, no se va a activar el aprendizaje y esto quiere decir que no va a funcionar. Hacer exposiciones muy difíciles al principio es contraproducente y refuerza el miedo a, si sale mal, puede reforzar fobias, miedos. Si antes no tenías miedo a lo mejor a los ascensores y ahora que te expusiste de una manera abrupta o muy directa, ya vas a tener miedo no a los ascensores, ya vas a tener miedo a salir, ¿sale? Entonces, bueno, son muchas cuestiones. Por ejemplo, usar conductas de seguridad sin darse cuenta. Por ejemplo, personas que no se dan cuenta de que, por ejemplo, están agachando la mirada, están pajareando, están tronándose los dedos, empiezan a meter las manos en los bolsillos, de repente ya están cambiando una situación por otra. Entonces, esas son las cuestiones de conductas em, de seguridad. Entonces, si tú ocupas conductas de seguridad, no va a cambiar la percepción del peligro y vas a sentir que te sigues teniendo o estando en peligro, entonces no vas a vencer el miedo. Porque lo que se trata es de vencer el miedo, entonces no es de prolongarlo, ¿sale? Otra,
exponerse en muy poco tiempo y escapar rápido. Por ejemplo, si tú tienes miedo al hablar y ya nomás constantemente empiezas a hablar muy rápido para que la charla termine, entonces no va a cambiar, ¿no? El cerebro refuerza la idea de que huir y salir corriendo es la mejor opción. Entonces no va a cambiar el miedo. Exponerse muy poco tiempo y escaparse rápido, tú debes mantener un tiempo por lo menos prolongado de 3 minutos a 10 minutos conforme vayas avanzando para que el resultado sea eficaz. Y si no lo haces así, no vas a tener un resultado. No vas a tener, pues no, vas a seguir teniendo miedo a la situación. Ahora, otra, exposiciones ocasionales. Por ejemplo, un día sí lo haces, otro día no lo haces y de repente, pues cambia la situación. Entonces, no hay suficiente repetición para cambiar las redes neuronales. Entonces, no vas a cambiar tu comportamiento y vas a seguir igual. Eh, Esta técnica de exposición nos dice que no solo reduce el miedo, también ensayas nuevas conductas, por ejemplo, hablar relajado, sonreír, conectar, eh, impactar, que las personas te pongan atención, que las personas puedan sentirse a gusto contigo hablando, que las personas puedan sentir confianza, que las personas te puedan generar admiración, generar buenos comentarios, generar nuevas formas de conocerte, nuevos vínculos afectivos. Sí, eso es todo lo que trae lo que es la terapia, ¿sale? La terapia para la vida real, al hablar en vivo, muchas veces esas escenas en tu mente, tu cuerpo y mente están menos tensas cuando algo pasa, ¿no? No es 100% igual, pero reduce minuciosamente la situación. Entonces, cuando una persona tiene, por ejemplo, esta cuestión y imagina, a lo mejor no va a reducir el 100%, pero sí va a reducir un 80% la situación. Entonces, yo creo que ya reduciéndolos en un 70-80%, yo creo que el 20 ya es muy sencillo, ya va a ser más sencillo, ¿sale? Ya nomás va a ser un pequeño refuerzo. La terapia de exposición imaginarias, reales o imaginarias, son el tratamiento más avanzado, evaluado para miedos, fobias, ansiedad social, traumas, etcétera. Estudios del Franklin, Brownlund o otros especialistas han demostrado que esta terapia es la más efectiva para los miedos y, por ejemplo, los trastornos de ansiedad social, las fobias específicas, el estrés postraumático y el miedo al rechazo, ¿no? Cuando la exposición imaginaria no funciona tan bien. Si se hace de forma superficial, como acabo de decir, si no tienes lo suficientemente miedo, si se evita sentir el miedo, porque cortas la escena, empiezas a ponerte incómodo, empiezas a tratar de salir de la situación. Si no hay constancia diaria, esta técnica no va a funcionar. Hay que hacerla por lo menos 20 minutos diarios, subir de nivel de dificultad y tolerar. Si, o sea, si tú lo haces por lo menos 20 minutos, si tú lo haces 20 minutos, por lo menos si lo haces 20 minutos diarios y luego aparte subes de nivel y toleras esa situación, vas a avanzar. Pero si tú no lo haces todos los días, no. Si tú no avanzas y, por ejemplo, te causa realmente ansiedad eso que estás haciendo, no vas a tener ese resultado que tú quieres, ¿no? ¿Sale? Entonces, esa es la cuestión, ¿vale? ¿Sirve la exposición imaginaria? Sí sirve muchísimo si la haces bien. Por ejemplo, si vives la emoción, si sientes el miedo, si eres constante, si tú eres progresivo, si un día dices, bueno, pues ahora ya mantuve toda una semana con este comportamiento, ahora voy a subir al siguiente peldaño y ahora voy a hablarle a más personas, ahora voy a tratar de hacer más social y voy a hablarle a alguna persona que esté. Por ejemplo, si hoy le hablé a esa persona que no le hablaba y lo logré, ahora voy a hablarle a una persona que no conozco absolutamente nada o nunca le he visto
Entonces, ahora que ya le hablé a esa persona desconocida, voy a tratar de hacer una charla con una persona en algún lugar desconocido y que sea prolongada por unos 20 minutos, ¿sale? Y luego voy a subir a 20, a media, 30, 40, a una hora, ¿sale? Sin que me sienta incómodo y sin que la otra persona se sienta incómoda. Por ejemplo, bueno, esto ya... eh, el paciente tiene que sentir la ansiedad y ver que puede manejarla sin recurrir a, a mecanismos de escape, ¿no? Hablar rápido, tratar de huir, eh, evitar la situación, autoengañarse, ¿no? Supervisión emocional, la persona debe estar supervisada por un especialista, como lo acabo de decir. Se necesitan de 8 a 16 sesiones de exposición real bien hechas para ver cambios robustos y positivos. Porque muchos me van a preguntar, ¿y cuánto se necesita para poder cambiar una conducta? Se necesitan 30 días para cambiar una conducta y en estos 30 días debe haber 18 sesiones o más. Pero lo regular es que se debe obtener un cambio que se necesitan de 8 a 16 sesiones, dependiendo la dificultad, en un mes. Sí, en un mes se debe llevar a cabo y en sesiones se debe ver la revisión de cómo vamos avanzando, porque las 16 sesiones son la revisión de cómo vamos avanzando, porque eso de hacerlo tú lo tienes que hacer y nada más llegar con el terapeuta para ver qué es lo que sentiste y cómo te sientes al hacerlo. Entonces nosotros vamos a evaluar la emoción, cómo la estás sintiendo y cuántos logros estás obteniendo al hacer esa terapia o en este caso la exposición. Casos prácticos, vuelvo a decir, fobia, exposición en pensamientos obsesivos sin realizar compulsiones, trastorno de pánico, exposición, agorafobia, salir solo, usar transporte público, ansiedad generalizada, tolerar la incertidumbre, ejercicios de no controlar, una fobia social, hacer presentaciones, iniciar conversaciones, pedir ayuda a extraños, hablar con otras personas, acercarte a una chica. O sea, todo esto sirve esta cuestión, ¿sale? Pues ya llegamos al final de este taller. Espero que te haya gustado, espero que puedas compartirlo con las personas que estuvieron aquí. Pues ya llegamos al final. Espero que te haya gustado. Yo voy a subir ahorita, voy a subir como todos los días subo. Espero que te haya gustado, espero que hayas encontrado las respuestas, porque estas son técnicas muy, muy buenas. Em, que obviamente estoy compartiendo con ustedes, ¿vale? Estoy compartiendo con ustedes para que ustedes puedan el poder modificar estas circunstancias. Jaja, qué buena terapia, jaja, lo haré. Sí, pero debe ser supervisada. Saludos, Santiago, Janet. Gracias, Santiago, por el apoyo que me has dado. No importa. Espero que te haya servido esta terapia. Espero que es una forma de vencer los miedos y una forma que la que trabajamos. Saludos, Guadalupe. Saludos, Bella. No sé si les haya gustado. Saludos, Liz, Veral Mors. Saludos. Pues esta es la cuestión, esa es la situación. No sé si ustedes les haya gustado esta sesión. Espero que sí les haya gustado esta sesión. Las estoy viendo. Saludos, Liz, Peralamón. Estas técnicas son sumamente efectivas. Espero que gracias por estar desde el principio al final, mi querida Santiago, y por el apoyo que me diste con los tap tap a la pantalla. Y sí, efectivamente, esta cuestión nos sirve para poder vencer los miedos, ¿no? Ajá, vencer los miedos. ¿Alguna otra pregunta? Saludos, Liz, Varela. Pues para mí es un placer haber podido estar compartido en este taller y haberles explicado en qué consiste la terapia de exposición. Nosotros como psicólogos cognitivo-conductuales siempre vamos a manejar estas técnicas pues para poder ayudarlas a ustedes
a superar sus miedos, ¿sí? Y estas técnicas son muy efectivas, vuelvo a mencionar, para poder vencer todas esas cuestiones que ustedes no han podido solucionar. Sale técnica de exposición, se llama. Vayan a buscarla, ahí a YouTube, a la inteligencia artificial, o pueden buscarla en algún PDF y se van a dar cuenta que todas estas técnicas son esenciales para vencer los miedos, ¿sale? No hay otras técnicas sino estas que son las más esenciales, ¿sale? Muchas gracias por estar aquí. Yo ahorita en un momento más voy a estar transmitiendo, ¿vale? Cuídense mucho, bendiciones y recuerden compartir este video y recuerden seguirme en YouTube, ¿vale? Vámonos, vámonos porque